Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar la sesión de ahora con dos presentaciones fantásticas, magníficas. O sea, de dos personas muy especiales. La primera es Anaí Gabriela González, que es doctora en filosofía, en, en cotutela con París 8. Becaria postdoctoral de CONICET y profesora titular de Ética de la Universidad Nacional de San Juan, directora de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales. Y lo que va, su presentación llama Devenires del Antiespecismo, narrativas animalistas queer desde Latinoamérica. Entonces, ¿comenzamos? Bueno, empiezo entonces. Bueno, les agradecía por la invitación, es un placer estar acá, y el título de mi presentación es Devenires del Antiespecismo, narrativas animalistas disidentes desde Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, en mi presentación comienzo afirmando que el proyecto humanista, como fundamento que legitima la distribución jerárquica de los cuerpos, tiene un futuro demasiado problemático. Porque si algo nos han enseñado los estudios decoloniales, el poshumanismo, la teoría queer, los estudios CRIP, los estudios trans, los feminismos y los estudios animales, es a desplazar el ideal moderno del hombre, es decir, a cuestionar profundamente su operatoria como dispositivo jerárquico y opresivo. Además, múltiples nos han incentivado a ser irreverentes y a traicionar la exaltación del hombre cisgénero, sin capacidad, adulto, sano, productivo y propietario. Y en este sentido, la cuestión que va a unir a estas apuestas teórico-políticas es el desplazamiento de otros humanistas que insisten compulsivamente en establecer qué vidas merecen ser afirmadas en detrimento de otras existencias que son arrojadas a la exclusión, la explotación o la muerte. En este contexto, en esta presentación, me gustaría explorar los modos en que los estudios animales y la teoría queer se encuentran, específicamente en sus maneras de interrogar y preguntarse por las normas y dispositivos que delimitan el horizonte de lo posible, es decir, el horizonte de quienes somos. Pero preguntar por quiénes somos también es inquirir por lo que no somos y por quienes no pueden ser o no deben ser, por los modos o las formas de vida que son irreales, invivibles o imposibles. Entonces, específicamente me interesa abordar algunas narrativas de escritores y activistas travestis, trans, lesbianas, Martina Davidson, Mar Revolta, Ana Lula Feral y Val Trujillo. El objetivo es doble. Por un lado, analizar cómo sus intervenciones desplazan el dispositivo de lo humano y sus lógicas racistas, capacitistas, especistas y cis heteropatriarcales. Por otro lado, abordar cómo sus reivindicaciones permiten explorar el queer trans de la animalidad o el potencial animal de lo queer trans. Por un lado, o sea, en primer lugar, la teoría queer, como sabemos, es un entramado de prácticas teóricas que en su heterogeneidad se han dedicado a desentrañar los hilos que anudan el sexo, el género y la sexualidad, mostrando las matrices heterosexuales de la subjetividad humana. Su deconstrucción de una variedad de prácticas normativas han influido y han sido influenciadas por los estudios animales. Por eso es que a partir de los aportes de la teoría queer y de otras teorías, es que se tornó posible también la deconstrucción del sujeto humanista liberal, lo cual ha derivado en un desplazamiento de la categoría misma de lo humano.
Y en este sentido, los estudios animales no solo cuestionan la universalidad del hombre, sino también al antropos mismos del centro de la escena, haciendo énfasis en los efectos violentos, destructivos y nocivos de lo humano. La actual crisis climática, la sexta extinción masiva de las especies, así como la explotación de los demás animales en granjas industriales, zoológicos y bioterios, han puesto en primer plano el problema del ecosistema tierra y del especismo, como límite de la acción humana. Y en tal sentido, el giro animal, es decir, los estudios críticos animales, indican la irrupción de la pregunta por los animales en las producciones del siglo XX, pero no solo como un modo de establecer una crítica contra el antropocentrismo, sino que también lo animal emerge como un lugar estratégico para confrontar los procesos históricos de subordinación de aquellos cuerpos que no se ajustan a las normas hegemónicas de lo humano. Porque como sabemos, el humanismo moderno colonial estableció un parámetro de un cuerpo normal, ubicando en el lugar fundante de la existencia. Ahora bien, la dicotomía humano-animal, para los estudios críticos animales, es el núcleo de múltiples operaciones de subordinación, porque allí se van a condensar políticas racistas, coloniales o especistas, que perpetúan esta tarea de dar muerte a aquellas existencias que no son reconocidas como humanas. De ahí que los estudios animales, los estudios críticos animales, impulsen apuestas interseccionales que permitan abordar al especismo ya no de forma aislada, sino como un conjunto de operaciones complejas donde actúan diferentes fuerzas orientadas a subordinar, a explotar, a sujetar a quienes son marcados como animales. Ahora bien, en el marco de los estudios críticos animales y en el cruce entre estudios animales y estudios queer y estudios trans, las reivindicaciones antiespecistas queer, trans, tienen un papel vital a la hora de cuestionar y ampliar a las luchas antiespecistas, porque son configurados otros imaginarios animalistas que, por un lado, desplazan al discurso identitario del feminismo antiespecista y que también se dirigen a pensar otras formas de comunidad. En este sentido, si entendemos que los animales, las mujeres cis trans, los hombres trans, las maricas, las personas travestis, negras, latinas, empobrecidas y lesbianas, han sido oprimidas en nombre del ideal del humanismo blanco colonial, para los animalismos disidentes, la juntanza de esas voces, como dice Val Trujillo, más que producir el borramiento de unas, significa la ampliación de un grito conjunto. Entonces existen así animalismos disidentes que exploran este potencial queer de la animalidad o potencial trans de la animalidad. Y por ejemplo, se destaca el activismo de Maite Amada, quien en una entrevista, bueno, Maite Amada es conocida ante todo por ser una luchadora popular de Córdoba, traba, feminista, anarquista y piquetera, que falleció en el 2017. Y en una entrevista de La Condesa dice que las luchas actuales no pueden radicar en una ampliación de lo humano, sino en incentivar el contacto con todo lo viviente, con la tierra, las plantas, los animales. Maite entonces sostiene que las prácticas veganas, vegetarianas, son prácticas de desobediencia, que agrietan el sistema en busca del cambio social. Y en la entrevista, y esto lo cito, dice que cada actitud que tenemos de grieta está en los pequeños espacios. Así es como fui construyendo mi noción de militancia. Más recientemente también encontramos a Paulina Gaetán, travesti antiespecista vegana, quien publicó un libro que se llama Preludio Travesti, a Martina Davidson, activista, escritora y poeta, quien se presenta a sí mismo como lesbiana no binaria, anarquista, militante en pro de la liberación animal, a Mar Revolta, a Ana Lula Feral, Val Trujillo, a Indianara Siqueira,
Artorilladas por la Extinción, entre otras intervenciones y activismos que en suma exploran el potencial animal de sus propias disidencias. Cuando leí estas intervenciones, lo que me preguntaba es cómo dirigir la mirada, o quiénes osan dirigir la mirada sobre aquellas existencias que no han sido designadas para ser reconocidas. Y en esa pregunta quizás es que teoría queer y estudios animales se vuelven a encontrar, porque recordemos que para Judith Butler los géneros inteligibles, en los que hay una coherencia entre género, sexo, deseo y prácticas sexuales, es decir, hombres y mujeres cis heteros, son aquellos que entran en el campo de los cuerpos legibles e identificables. Aquellos que no se ajustan a las normas de género pueden sufrir diferentes tipos de violencia. En términos de Butler, y la cito, dice: si yo soy de un cierto género, ¿seré todavía considerado como parte del humano? Entonces podemos preguntarnos en qué medida el sexo y el género son constitutivos de aquello que hemos llegado y no llegado a ser. En un poema que se llama Llamaradas lésbicas, de Martina Davidson, ella deja entrever a las existencias lesbianas como formas de vida que no van a responder a las dualidades del humanismo. Voy a leerles el poema, que lo pueden ver en la presentación. Dice: ser lesbiana no puede tener que ver con la dualidad, con lo binario. La lesbianidad es justamente ni hombre ni mujer, pero sí torta, es el no lugar, y no hay nada menos binario que no poder existir en ningún extremo. No reduzcan la lesbianidad al feminismo radical lesbiano. Acá estoy, feminista lesbiana, entendiendo los pasos que dimos y damos juntos. Trans, loques, gordes, nosotres, tortas, testosterona, género sudando juntos, cuerpos inconformados con las normas. ¿Qué sos vos, hombre o mujer? Algunos tendrán respuesta binaria. Yo tengo apenas una respuesta tan llena como vacía. Entonces, si la masculinidad y la feminidad han operado como estos principios que fijan lo que denominamos ser humano, o las fronteras del humano, entonces quizá podríamos decir, siguiendo acá al poema de Martina, que las lesbianas no solo no son mujeres, sino que no son humanas en un sentido normativo. Para quienes desafían los deseos, los cuerpos y las sexualidades no normativas, es bastante claro que han sido ubicados históricamente en el reverso del humano, estigmatizados por no poder controlar instintos animales desbordantes. Entonces se produce una especie de paradoja, porque en la matriz moderno-colonial, los deseos, las expresiones de género y prácticas sexuales disidentes son animalizados, son codificados como desviados, y por ende, al ser codificados como desviados, son estigmatizados por no obedecer a ese orden supuestamente natural, es decir, el de la cis heterosexualidad. Y en esto lo que sucede es que los demás animales son instrumentalizados para representar las supuestas conductas humanas normales, pero por otro lado, la transgresión a las normas cis heterosexuales, en la medida en que implica desobedecer al orden humano, ha supuesto que los cuerpos no normativos queden del lado de la animalidad. Entonces, Martina, al enunciar al lesbianismo como un no lugar, que desarma la dicotomía entre hombre-mujer, estaría produciendo un encuentro entre teoría queer y estudios animales que, lejos de reafirmar las fronteras de las especies, diciendo, por ejemplo, que las lesbianas son humanas, lo que produce es la disolución antropocéntrica de la identidad misma. En este movimiento, podríamos decir que el lesbianismo, tal como lo plantea Martina, deja intacta también la dicotomía, deja inactiva también la dicotomía humano-animal. Por otro lado, Mar Revolta, en un poema que se llama Mucho más que humana, hace temblar su pertenencia a la especie humana
en tanto ejercicio de práctica decolonial. Y dice lo siguiente: no soy humana, porque las trabas, las tortas, las locas, las negras, las gordas, las monstruosas, las originarias, las neurotípicas, las discapacitadas, nosotres y todas las otras disidencias siempre fuimos animalizadas, y es justamente a través de nuestra animalización que la racionalidad colonial blanca justificó y sigue justificando el racismo, el genocidio, el epistemocidio, la esclavitud al final, porque ni tenemos alma. No soy humana, porque humano no es solo especie, es el proyecto de decir, al no responder al ideal normativo del humano, los cuerpos no cis heteronormados, de la misma manera que los cuerpos racializados, gordos, los cuerpos CRIP, discapacitados, han sido considerados del orden de lo animal, de lo salvaje, y esto permitió justificar su disciplinamiento. De modo que si lo humano es el lugar de la norma, de la ley, del logos, esto a su vez es un eufismo que obra históricas constitutivas, es decir, el ser blanco, cis varón, letrado, europeo, sano, cuerdo y con un cuerpo productivo. Por ende, para algunos, el ser humano o su ser humano tiene que ser demostrado a cada paso, en cómo se lleva el cuerpo, en los gestos, en los modos de usar las manos, en los modos de caminar, en los lugares que se frecuentan, en los pensamientos y su utilidad, medida de acuerdo a unos parámetros establecidos como la norma. Lo humano es entonces el nombre de un dispositivo, de una máquina paranoica que exige ser citada adecuadamente y permanentemente a la precariedad intrínseca de su funcionamiento. En otro texto, que es un manifiesto, se llama el Manifiesto Transanimal, de Val Trujillo y Ana Lula Feral, que son dos escritoras de Colombia, dicen lo siguiente: somos les maricas, travestidas, desgenerizadas, inhumanas, deshumanizadas, ferales y salvajes. Somos les irreverentes, ingobernables, apátridas, marginales y sudacas. Somos los que estorban e incomodan, las asesinadas y violadas para satisfacer placeres y comodidades humanas. Somos las moscas, ratas, cucarachas, vacas, cerdas, gallinas, zorras, cabras. Hacemos parte de las cansadas, adoloridas y desesperadas por las injusticias y violencias naturalizadas hacia las especies animales no humanas y hacia aquellas vidas que no encajan dentro del reducido espectro de la masculinidad. Entonces, este manifiesto clama de alguna manera por esta configuración de alianzas y lazos colectivos, donde la animalidad, lejos de ser un punto identitario, aparece como un lugar de encuentro para reimaginar un mundo más justo. Estas narrativas también en algunos casos expresan lo que podría llamarse un devenir queer trans del veganismo. Pero no se trata de una adición de identidades, sino que desde sus propias existencias disruptivas estimulan a pensar la importancia de estas alianzas entre diferentes luchas contra la maquinaria especista. En otro de sus poemas, Martina escribe lo siguiente: quizá tendríamos que entender que no existe veganismo sin revolución, así que armar barricadas, chiques, porque es todo o nada, juntes, lesbianes, gordes, negres, indígenas, locas, gays, trans, todes, a quemar los mataderos. Es decir, que este devenir queer del veganismo pone de relieve las conexiones sistémicas entre opresiones, y al pluralizarlo y no concebirlo como una forma de identidad, abre nuevas posibilidades para la liberación animal. Desde un lugar de enunciación subalterno, estas narrativas animalistas disidentes convocan un compromiso y una responsabilidad con los demás animales, propuesto por el humanismo europeo. El veganismo ni siquiera aparece como una acción ejercida por seres humanos, sino que en su conexión con lo viviente
provoca la confluencia de prácticas y alianzas multiespecies capaces de deshacer la máquina especista. Quizá, a partir de dichas escrituras, podemos pensar otros modos en que lo queer, lo trans y lo animal se encuentran, reforzando la noción de que nunca hemos sido humanos, como lo expresa Donna Haraway, y que la subjetividad no se constituye contra lo animal, sino siempre en interdependencia. Por otro lado, Camila, me parece importante en este punto recordar que Camila Sosa Vidada, que es una escritora trans de Córdoba, en una entrevista, al denunciar el transfodio de las feministas radicales que detentan la potestad del título Mujeres, propone configurar una especie de alianzas travestis animales, concibiéndolas como conexiones colectivas inesperadas y potencialmente transformadoras. Y ahí les leo al final de la cita que sale en la presentación, dice: si para estas mujeres, es decir, para las mujeres feministas radicales, el título las lleva a cometer semejantes actos de muerte, yo prefiero ser colibrí, como dice la tía Susie Shock. Es decir, que si las vidas travestis han sido abandonadas por el sistema, su modo de supervivencia ha sido a través de la creación de lazos, alianzas y resistencias basadas en la amistad y en la furia. Y esas formas de solidaridad y parentesco de las manadas travestis, orientadas a sostener la vida, como dice ahí en el fragmento, implican otras formas de organización colectiva que parten de esta animalidad salvaje como punto de encuentro de insurrección política. Frente a las feministas radicales que se creen propietarias del título de mujer, Camila prefiere perder su identidad humana. En palabras de Gabriel Jordi, esos lazos por fuera de la especie, entre lo humano y lo animal, pueden ser otro modo de hacer mundos, de imaginar comunidades, familias, territorios, en los que lo humano, la construcción racista, heteropatriarcal, propietaria del humano, no sea ni la medida ni la norma. Entonces, bueno, ahí fin de la cita. Entonces, decirnos animal, decirnos queer, es un gesto de imaginación política orientada a reafirmar esa vulnerabilidad compartida en todas las texturas de nuestro cuerpo. Es un lugar para experimentar modos del encuentro y de la imaginación de esos mundos vivibles y habitables. Por eso es que las alianzas entre lo queer y lo animal permiten vislumbrar otros modos de estar con otros, de compartir diversas vulnerabilidades. En el cruce entre lo queer y lo animal se puede abrir un espacio para evitar otras formas de lo común y del lazo político. Túneles, manadas, jaurías, madrigueras y cuevas, aquelarres, bandadas de palomas negras, como decía Maite Amada, en los que nos refugiemos juntos, experimentando los roces de la piel, resonando con los miedos y los dolores de los demás como propios. Nuestras narrativas, nuestras alianzas, la celebración de nuestras vidas disidentes, romper la especie como marco de reconocimiento, son y han de ser un punto posible de arranque para resistir a los efectos de la precarización en los recuerdos de la piel, un lugar donde nuestras vulnerabilidades pueden encontrar formas nuevas de devenir una potencia de encuentro afirmativa. Por eso, la potencia de los animalismos disidentes estriba en su capacidad de invención de nuevas formas de alianza, de resistencia, pero también de la afectividad, del cuidado y de la interdependencia. Y para cerrar me gustaría leer un fragmento de la activista transfeminista Indianara Siqueira, donde dice lo siguiente: jamás entenderé a los humanos, nunca voy a entender al humano. Ustedes matan y odian a las personas que aman a otras personas, solo porque éstas no siguen la heterosexualidad obligatoria, personas que le infligieron al nacer. Por culpa de un capitalismo humano desenfrenado, en el que una minoría vive bien mientras una gran mayoría muere de hambre. Sus ancestros robaron tierras, destruyeron culturas, invadieron territorios, diezmaron a pueblos,
violaron y a través de las religiones provocaron odio y guerra, esclavizaron, oprimieron. Ustedes asesinan animales para comer y no ven el dolor y el sufrimiento que causan. Cuando veo la miseria que ustedes provocan y al mismo tiempo cuán miserable, egoísta y odioso es el ser humano, les agradezco por haberme destituido de mi humanidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Andrea Torrano, Figuraciones Poshumanas para un planeta herido. Andrea es licenciada en Filosofía y licenciada en Comunicación Social, ambos títulos otorgados por la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Doctoranda en Filosofía en la UNC, becaria de CONICET. Se especializa en Filosofía Política Contemporánea, específicamente biopolítica. Se interesa por la monstruosidad, la transindividualidad, técnica y ontología relacional. Muchas gracias, Andrea. Bueno, hermosa Gaby la presentación y aprovecho para agradecer especialmente a Casiana y a los organizadores del coloquio por la invitación y también por compartir este espacio con Gaby. Bueno, mi presentación se llama, la titulé Figuraciones Poshumanas para un planeta herido, pensando en ese momento cuando Casiana nos convocó, nos invitó y nos también pidió que enviáramos una presentación. En ese momento yo vivo en Córdoba, en Argentina, que es una provincia que queda en el centro de la Argentina. En ese momento Córdoba estaba siendo arrasada por incendios, como todos los años. Entonces un poco la presentación tiene que ver con esa situación en la cual comencé a escribir esta presentación. Nos encontramos entonces ante un momento histórico donde la acción humana se ha convertido en una fuente de destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. El estilo de vida humano, basado en el consumo, la apropiación y explotación de todo lo existente, ha producido una devastación ambiental sin precedentes. A principios de este siglo se propuso la noción de antropoceno para designar un período en el que la acción antrópica comenzó a provocar cambios a escala planetaria. Esta denominación suscitó varias controversias aún irresueltas, tanto en su datación como en la pertinencia del propio término. Así emerge, entre otros, el término capitaloceno, que destaca, y cito a Moore, que el surgimiento del capitalismo marcó un punto de inflexión en la historia de la relación de la humanidad con el resto de la naturaleza. Desde nuestras latitudes, especialmente Maristeles Vampa, enfatiza el extractivismo como una marca de origen de América Latina y como rasgo inseparable del antropoceno, el cual avanza sobre los territorios, los pueblos, profundizando la desposesión, las desigualdades, el empobrecimiento y las violencias. Estas son imágenes de Córdoba, desde la ciudad de Córdoba hacia las sierras. Yo vivo en las sierras, en este momento estoy ahí. Este fue del incendio del 2020 y varias de las imágenes que seleccioné fueron de ese incendio y del incendio de este año que duró hasta principios de octubre. De acuerdo con Anna Tsing, lo que caracteriza nuestra época es que la Tierra ha disminuido progresiva y aceleradamente su capacidad para acogernos. Dice Tsing, hoy los paisajes globales están plagados de este tipo de ruinas. El punto de inflexión, entonces, entre el Holoceno y el Antropoceno es la destrucción de espacios y tiempos de refugio, tanto para humanos como otras especies. En la provincia de Córdoba, los incendios forestales han provocado un estrago ambiental.
en los últimos 10 años se han quemado 690.000 hectáreas y en estos 20 años la cifra supera a 1.5 millones de hectáreas, que representa el 10% de todo el mapa de la provincia. Uno de los años más extremos fue el 2020, donde se incendiaron 322.000 hectáreas, y en lo que va del 2024, que era en el momento en que comencé a escribir esta presentación, se han quemado 100.000 hectáreas. Los incendios afectan principalmente a la zona serrana, en la que les comento que vivo, donde el impacto ambiental es mayor, ya que se trata de una zona de bosque nativo, en que en la actualidad queda en la provincia alrededor de un 2,20%. El daño, entonces, sobre la biodiversidad y los sistemas naturales es altísimo. Los animales mueren quemados o sofocados, sumado a la pérdida de relictos, ¿no?, que son de la vegetación autóctona, a la erosión del suelo y el arrastre de cenizas y sedimentos que contaminan ríos y arroyos, ¿no?, donde además también tenemos muchos problemas en relación a la escasez de agua. En algunos casos ha llegado a afectar a zonas rurales productivas y también a zonas urbanas o periurbanas, como en el caso en el que habito. Según estiman las organizaciones socioambientales, el 90% de los incendios son provocados con la finalidad de extender el desarrollo inmobiliario urbano, y esto es debido a la cercanía que tenemos con la ciudad de Córdoba, la realización de obras públicas, por ejemplo, autovías, la explotación minera y la ampliación de la frontera agropecuaria en complicidad con el Estado provincial. El arte se ha hecho eco de esta catástrofe ambiental inducida por la acción humana, permitiendo imaginar y experimentar otras formas de sentir, pensar y habitar. Las prácticas artísticas desafían nuestro actual estilo de vida, dominado por un régimen patriarcal, capitalista, colonial, especista y ecocida, pero también permiten reimaginar lugares de refugio a partir de alianzas, colaboraciones y parentescos multiespecies. En efecto, siguiendo a Donna Haraway, es posible decir que el arte nos permite criticar y denunciar lo que es e inventar lo que aún no es, pero debería ser. En esta presentación propongo indagar figuraciones poshumanas en prácticas artísticas, entendiéndolas como nuevos imaginarios que permiten pensar formas de habitabilidad multiespecies para la supervivencia en el planeta. Para ello es necesario deconstruir la idea de supremacía humana arraigada en la afirmación del antropos y romper con las jerarquizaciones entre lo existente. Como expresa Desprez, crear mundos más habitables sería entonces buscar cómo honrar las maneras de habitar, inventariar lo que los territorios implican y crean, como maneras de ser, como maneras de hacer. Para ello me centraré en dos obras muy, muy recientes, realizadas por artistas cordobesas, que permiten imaginar otros modos de habitar, o más bien cohabitar en un planeta herido. La primera, Monumentos para el Monte Impronunciable, que es del 2022-2023, de Indira Montoya, exhibida en la Fundación Andriani en el 2023. Es un audiovisual de 17 minutos que combina performance y arte visual con mapas satelitales de las zonas incendiadas de la provincia de Córdoba y construcciones grecorromanas modeladas en 3D y con un entorno virtual de motores de videojuego. La obra explora el duelo ante las pérdidas de lo que ella misma en una entrevista habla de, o llama, ¿no?, seres insignificantes, y acá entre comillas, en lugares arrasados por el fuego, al tiempo que tensiona la idea de monumento usualmente atribuida a aquello que debe ser recordado públicamente por su poder. La segunda, En el Monte, una experiencia del coterrar, que es las realizaciones del 2022-2024, de Mónica Jacobo, presentada hace muy poquito,
en la inauguración de Biodiversa en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Noche de los Museos, que fue ahora a fines de octubre. Es una experiencia de realidad virtual y animada y vivencia inmersiva de 12 minutos de duración, donde el participante puede mirar a donde quiera en un espacio 3D. La obra recrea el monte nativo cordobés e invita a ser parte del proceso de polinización, promoviendo una relación horizontal entre especies y un compromiso afectivo con el entorno. Ustedes no están viendo, ¿no? Ahora sí. Pero ¿ven cuando yo las paso o no? Estamos vendo. Não, Ok. sim, sim. Bueno, ahí esa es lo que está arriba a la derecha es la provincia de Córdoba y esto es el incendio, los incendios que de ahora del 2024, las manchas, los focos de incendio. Entonces, Monumentos para el Monte Impronunciable, como les decía, de Indira, es un trabajo un trabajo mixto entre performance y videoanimación. Como relata el artista en una entrevista, la obra surge a partir de una expedición al monte incendiado de la provincia de Córdoba, donde fue a buscar restos de carbón para realizar una performance, y de la pérdida de duilio. Duilio es el tronco que está ahí, un tronco con restos de ceniza y carbón sobreviviente de un incendio anterior, que lo trasladan a la ciudad de Córdoba y participa activamente de su trabajo, tanto en términos de performance como de escritura, y Duilio luego desaparece, ¿no? Desaparece de donde estaba. La obra, por una cuestión burocrática, como señala Indira, desaparece en la pandemia, Duilio. La obra explora el duelo en lugares arrasados por el fuego como un modo de salir de la indiferencia social frente a los incendios y dejarse afectar por las pérdidas de otros que humanos. Las imágenes muestran un paisaje arrasado en el que se puede identificar a Duilio, que sufrió en su materialidad los incendios y ahora se encuentra perdido. Como advierte Rinesi, a diferencia del desecho, lo que queda luego que se deshace una parte de sí, el resto es lo que se ha perdido en el pasado y que, sin embargo, vuelve sobre nosotros, ¿no? Hay una insistencia de ese resto. La artista se deja interpelar por Duilio, ese resto de la zona incendiada que reclama su existencia. Al mismo tiempo, esto es contrastado con la aparición de imponentes construcciones grecorromanas que representan el poder y el dominio de quienes se han beneficiado con esta destrucción. Una lectura no antropocéntrica de Butler permite recuperar la noción de duelo como afecto y práctica política, para pensar formas de comunidad más que humana. Butler indaga sobre los marcos que determinan qué vidas son dignas de ser lloradas y qué existencias son invisibilizadas y sus pérdidas ignoradas, en lo que caracteriza como una distribución diferencial del dolor. La autora invita a poner en cuestión esta selectividad diferencial del duelo que nos hace indiferentes frente a algunas pérdidas. Es justamente el hecho de compartir la experiencia de haber perdido a algo o a alguien que, dice Butler, nos reúne a todos en un tenue nosotros, donde este nosotros podría incluir lo otro que humano. Monumentos para un monte impronunciable es un requiem para el monte nativo, una experiencia de duelo por las pérdidas de quienes ya no están, pero que sus muertes, lejos de ser indolentes, son percibidas como un profundo pesar. La artista transita el duelo en un ritmo muy, muy lento, casi inmóvil, como forma de contemplación, pero no para tomar distancia, ¿no? Sino para justamente dejarse afectar por ese dolor ante la ausencia. La presencia virtual de Duilio es un gesto de reconocimiento sobre la existencia de los otros que humanos. Duilio ha sido apartado del anonimato y la invisibilidad para ser reconocido en su singularidad y nombre propio.
Sin embargo, esto no debe interpretarse como una forma de humanizarlo o humanizar estas existencias, sino más bien de cuestionar la negación del valor de estas vidas, de deconstruir esta selectividad diferencial del duelo para hacerlo extensivo a otros que humanos. Pero esto no significa borrar cualquier diferenciación, ¿no? Por el contrario, en términos de Haraway, sería atender a que las diferencias importan, pero no son concebidas como una oposición irreductible, jerárquica, sino como un cohabitar común relacional colectivo. De acuerdo con Segarra, Butler define el parentesco como un modo de alianza íntima, un término que también significa afinidad o amistad. Entonces, si Butler amplía la noción de parentesco a relaciones no ligadas a los lazos de sangre, en Haraway podremos decir que se extiende aún más, ¿no? Hace una demanda por un parentesco multiespecie, ¿no? Los parientes incluyen humanos e inhumanos, entidades vivas y muertas, lo orgánico y lo no orgánico. Y así Haraway nos invita a generar parientes raros, donde pariente es una palabra que ensambla, pero también pariente es, y en esto me interesaba hacer hincapié, una declaración sobre la capacidad de responder, sobre la responsabilidad, ahí esta palabra que usa Haraway, ¿no? Response-habilidad, respecto a algunos límites y no a otros, sobre el cuidar y el preocuparse los unos de los otros, fructificar entre sí, tanto lo humano como lo no humano. De este modo, generar parentescos raros es hacer relaciones activamente comprometidas en mundos más que humanos, es aprender a seguir con el problema, en esto que insiste Haraway, de vivir y morir con responsabilidad en una tierra dañada. En la obra se recrea la imagen de la piedad, que representaba el dolor de una madre ante la pérdida impronunciable de un hijo. Esta es resignificada por la artista que toma en sus brazos a Duilio, estableciendo una afinidad entre lo humano y lo no humano, entre lo vivo y lo muerto, entre lo que está y lo que ya no está. Monumentos para un mundo impronunciable es un llamado a ampliar las relaciones de parentescos con otros que humanos a partir del dolor ante una pérdida colectiva, común. La artista responde a la demanda de las existencias arrasadas por el fuego, a la necesidad de dar un duelo colectivo a estas ausencias. Es una invitación a comprometerse con una tierra dañada, a asumir la responsabilidad, y acá otra vez tomando a Haraway, ¿no? A la vez responsabilizarse y dar respuesta ante lo que peligra y preocuparse por ello. Esta es parte de la instalación de la obra. La otra obra, entonces, que quería compartirles es El Monte, una experiencia del coterrar de Mónica Jacobo, que es una invitación a volvernos parte activa de la polinización, a partir de una experiencia de realidad virtual animada y una vivencia inmersiva, tomando como escenario el paisaje serrano cordobés. Ahí, acá hay unas imágenes, con sus flores silvestres típicas, como las jarillas y el trinar de pájaros de la zona, ¿no? Que es parte de lo que se escucha en la obra. La artista nos hace abandonar la perspectiva antropocentrada para tomar el punto de vista de una especie compañera. Como sugiere Desprez, existen distintas formas de construir un punto de vista. Para la autora, un cambio de perspectiva no puede reducirse a la mera empatía o a la identificación con otro, sino más bien supone implicarse en la vida de los otros del mismo modo que ellos se implican en la vida de los demás. En este sentido, no se trataría tanto de un proceso mimético, de llegar a ser como los insectos o como las flores, sino de llegar a devenir con ellos y a partir de ellos. Siguiendo a las historiadoras de la ciencia, Hustak y Myers, la autora señala que los relatos naturalistas suelen presentar la polinización como una suerte de engaño sexual, en que las orquídeas, o cualquier especie floral que tenga el gen Ophrys, se benefician a expensas de los insectos, a los que engañarían,
que serían meros instrumentos pasivos de este proceso de polinización. Pero, como señala Desprez, hay otras narrativas sobre esta relación entre una flor y su especie compañera, sean insectos o humanos, como el que propone la obra En el monte, que amplifican las prácticas creativas y fugaces de los encuentros de polinización, donde cada una de las especies actúa y es activada en una serie de prácticas que crean nuevas conexiones y afinidades. Aquí la polinización está pensada como un encuentro de beneficio mutuo, es una historia de coevolución, de devenir con. La obra nos sumerge, acá es parte de, a ver si lo pueden ver, es la, ay no. Bueno, este era un video donde se podía ver el efecto de la realidad virtual, ¿no? Cómo la persona va moviendo los óculos y cómo en la pantalla uno se puede ir viendo justamente lo que ve la persona. Entonces, aquí la polinización está, como les decía, pensada como un devenir con. La obra nos sumerge virtualmente a través de las sierras de Córdoba. Este recorrido comienza con la aparición de un ser animado, que es humano vegetal, el cual, a modo de bienvenida, mueve sutilmente sus estambres y brazos, para luego ser transportados en un pétalo de flor que sirve como soporte y guía hasta culminar dentro del estigma de una flor. Sería, no sería esta imagen, pero bueno, es otra flor. Durante el trayecto se puede observar a macroescala, porque incorporamos la perspectiva de pequeños insectos, las sierras, las flores, los pájaros, los árboles y la vegetación que componen el paisaje serrano. La aventura nos conduce a asumir el punto de vista de un agente de polinización, percibir, sentir y actuar como especie compañera de una flor. La noción de ensamblajes multiespecie que propone Zink permite dar cuenta de cómo los humanos y las especies de otro tipo acceden a modos de vivir mediante redes de relaciones. Pero no se trata simplemente de organismos, de pensar en organismos como meros elementos agrupados, sino que los ensamblajes configuran formas de vida a partir de los efectos emergentes derivados de los encuentros. La noción entonces de ensamblaje va a permitir describir mundos sociales multiespecies. En el monte se propone mostrar un ensamblaje multiespecie donde se plasma una red de relaciones a través de la polinización como una forma de colaboración y supervivencia humano-vegetal. Tomando distancia de la actitud humana de concebir la naturaleza como un objeto para su explotación, la apuesta por convertir al humano en especie compañera sugiere, por un lado, que la vida se sostiene a través de las relaciones colaborativas y por otro, que el devenir es siempre con otros, que incluye los otros que humanos. De esta manera, la obra nos transporta a lo que en otro artículo que escribimos junto con Gaby Balcarce denominamos paisaje simpoético, un lugar en el que los seres generan con, esto es, en relación con el mundo como con otros, creando así un paisaje compartido y colaborativo que hace posible la supervivencia. A diferencia del término autopoiesis, esto que señalaba Haraway, ¿no?, que remite a los procesos realizados por una misma, la simpoiesis es generar con un devenir con multiespecies. Aquí, cuando hablamos entonces de paisaje simpoético, el paisaje no debe ser comprendido como una visión idealizada de la naturaleza, que es imaginada como objetiva u objetivada como imagen, sino al modo de un paisaje poshumano, esto es, tal como señala Nadia Martín, nuevos regímenes de espacialidad, sensibilidad y relacionalidad entre agentes humanos y no humanos y medio ambiente. Sin embargo, preferimos hablar de paisaje simpoético para acentuar la dimensión colaborativa multiespecie. También porque paisaje poshumano suele prestarse a ciertos equívocos que encierra el término poshumano, el cual en algunos casos es comprendido como post-humano, es decir, como un escenario en ausencia de humanos. En el monte, entonces, se reformula la idea de un paisaje observado, un paisaje experimentado, esto es, de un paisaje objetivado, externo, a un paisaje sentido, experimentado, vivido.
Es en esta última comprensión del paisaje que adquiere centralidad la noción de cohabitar o coterrar, como menciona la obra, donde el paisaje es compartido porque no hay manera de habitar que no sea con otros. Para concluir, entonces, las obras que aquí presentamos y exploramos permiten imaginar otros mundos posibles, que aunque siempre son imaginarios, y acá le estoy citando a Haraway, nos fortalece a la hora de emprender la tarea que tenemos que hacer aquí y ahora. Es posible reconocer en estas prácticas artísticas una apuesta por multiplicar los mundos, extendiendo los horizontes posibles de hacer mundos, más allá de los límites de lo humano. Esto se convierte en una tarea urgente en la era del Antropoceno, donde la habitabilidad de la Tierra está en peligro a causa de la acción antrópica y nos demanda la necesidad y habilidad de dar respuesta frente a un planeta herido. Las sierras de Córdoba, en los últimos 20 años, como les comentaba al principio, han sufrido la devastación del fuego, reduciendo el bosque nativo con toda su biodiversidad. Como señalan desde los colectivos activistas, detrás de los incendios forestales se esconde el interés económico, negocios inmobiliarios, agropecuarios, mineros, porque todo fuego es político. Es algo que se hizo muy popular con este colectivo activista que se autodenomina Arde Córdoba. Monumentos para el Monte Impronunciable de Indira Montoya está movido entonces por los incendios que sufren las sierras cordobesas, en donde transita el duelo ante la pérdida de los otros que humanos. Como vimos, la obra franquea las demarcaciones entre las vidas vivibles y pasibles de duelo y las existencias insignificantes que no merecen ser lloradas, para dejarse afectar por la persistencia de los restos. En cambio, en El Monte, una experiencia del coterrar, Mónica Jacobo recrea paisajes simpoéticos como contrapunto, ¿no?, de las imágenes de las sierras arrasadas por el fuego, para mostrar formas de supervivencia colaborativa, de simbiosis o de beneficio mutuo, que hacen posible la vida en un mundo en ruinas. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Chá, venha nos ajudar, por favor, com o espanhol. Agradeço muito, Gabi, agradeço muito, Andrea, pelas exposições. A gente vai abrir agora para questões, e Chá vai nos ajudar na intermediação espanhol-português. Alguém teria questões? Já. Tá, vou fazer... Tá. Quer que eu... Dá para trocar? Então, beleza, vou sentar aqui. Vou falar em português. Muito obrigado pelas apresentações, achei muito interessante. E eu gostaria de colocar uma pergunta que vai tanto para a Anahy quanto para a Andrea, que tem uma filósofa brasileira chamada Débora Danowski, e ela tem um texto muito importante, ao meu ver, que comenta a ideia de negacionismos, né? E lá ela descreve o negacionismo como uma atitude comum entre várias formas de relação com os seres humanos, com si mesmo e com outros animais, né? Então, por exemplo, ela começa partindo desse fato do negacionismo em relação ao Holocausto, que está ligado com a disseminação das fake news, com a disseminação de uma série de negações em relação a fatos históricos que nós sabemos que aconteceram, mas que um certo regime de informações hoje em dia na internet, sobretudo, quer negar. E depois ela passa a fazer uma análise de, por exemplo, negacionismos em relação à crise climática, e, por fim, ela comenta que dentro do contexto da crise climática há uma outra forma de negacionismo, né? Que seria o holocausto constantemente perpetuado em relação aos animais, em relação a grande quantidade de animais que é morta, seja pela exploração de terra e, sobretudo, por consumo de carne humana. E daí eu queria que vocês comentassem um pouco essa ideia de como articular um pouco
essa transformação no sentido de pensar outros regimes em que as ideias de relações com os humanos, com os animais, ou mesmo pós-humanas, se deem combatendo esses negacionismos que se dão em todos esses níveis, né? Político, histórico, em relação aos animais, em relação à maneira como a gente consome os animais. Não sei se ficou claro. ¿Se comprende? Bueno, un poco habla de una filósofa brasileña que se llama Débora Danowski, que escribe, define el negacionismo como una manera de agir, de actuar, que tiene muchas formas, sobre todo la relación entre seres humanos y animales, el holocausto, la crisis climática, y dentro de la crisis climática el holocausto perpetuo de animales por la carne. Y pregunta si ¿cómo puede imaginar otros regímenes de pensar y actuar acerca de las relaciones humanos-animales que no sean negacionismo? O sea, si es posible haber una relación interespecies que no sea negacionista. Sí, hay otra pregunta que creo que va a ser en español, o más o menos en español. Plutôt en français, mais je pense que Gabriela comprend le français. C'est ce que j'ai retenu de la conférence de Gabriela, c'est surtout cette idée de casser le point de vue de l'espèce. Ça me semble effectivement très important pour aller au-delà de l'humain en établissant des alliances avec justement c'est ce qui était objet de domination dans la modernité surtout. Je me demandais c'est une question très simple, je me demandais jusqu'à quel point pousser cette idée de casser l'appartenance à l'espèce. Est-ce qu'on peut inclure aussi des microbes, des virus, aller au-delà de l'humain, pour aller au-delà de l'humain, est-ce qu'on peut inclure aussi des plantes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment élargir cette notion de vivant au-delà de l'animalité, dans cette même tentative, disons, de dépasser cette entreprise de domination qui caractérise en fait l'humain, l'humanité, comme il s'établit dans une histoire très occidentale en réalité. Bueno, que hablaba de que Gabriela hablaba de ¿cómo se dice? Sí, de la quiebre de las especies, y se preguntaba si se puede ampliar la noción del vivo más allá de la noción de animalidad. O sea, si este quiebre se podría extender para más allá del quiebre que propones tú, Ana y Gabriela. Y bueno, ¿algo más? Sí, Isabel. Hola, las chicas, muchas gracias por las ponencias muy buenas, muy sensibles. Me gustó muchísimo. Yo creo que es lo fundamental para que no nos morimos todos. Es la ligación entre los humanos y los animales. Yo estoy de acuerdo. Hay que devenir vegetariano o, qué sé yo, no consumir carne. Pero
la cuestión, yo pienso en Brasil, es que ¿cómo se dice? Los rebaños, el ganado aumenta, crece todo el tiempo en Brasil para exportación, ¿sí? Una de las causas más importantes del desequilibrio ecológico en nuestro país, la razón es el ganado, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacer porque es muy bueno lo que tú mostraste, Andrea, ¿no? Las artistas, el arte es una manera de resistir. Las mujeres trans, con su poesía, su lucha, su resistencia, también. Pero es una gota en el océano de la destrucción en nuestra Latinoamérica. Hay que reconocer eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer una alianza política entre los artistas y los políticos para que sea más fuerte la resistencia. Me gustaría a mí que ustedes hablasen un poco de eso. Muchas gracias. Bueno, me gustaría también añadir una pregunta un poco sobre alianzas, pero quizás un poco distinto, que hubo aquí una propuesta muy bonita ayer, creo, el día antes, de recrear una internacional. Entonces yo, claro, o sea, la idea misma del poshumanismo sensato es la idea que humanidad, humano, es siempre un proyecto político. Es un proyecto político en todos los usos que hacemos de la palabra y del concepto. Y lo interesante es que en todo lo que dice usted, sobre todo lo que dice Gaby, es la idea de que hay una lucha transversal contra el proyecto político de la humanidad. O sea, yo me pregunto si la alianza, o sea, si ustedes piensan en términos de una alianza antihumana, o sea, el poshumano es una palabra un poco floja, me parece a veces, o sea, más bien tendríamos que hacer una internacional antihumana, una internacional que sería una internacional, no sé, se podría pensar de una internacional terrana, pero más bien una internacional antihumana, una internacional que... Sí, pero planetaria sí, pero no una internacional, pero una planetal antihumana. Bueno, entonces pregunto si va por esta dirección y qué piensan y ya. Gracias. Ya, creo que tenemos ahí unas cuantas cuestiones y cuando quieren contestar, gracias. ¿Querés empezar a contestar, Gaby? Bueno, hay varias preguntas. Voy a empezar por la que me ahondaba sobre, o sea, esa pregunta que apuntaba sobre el quiebre de la especie y si se podía ampliar más allá de la animalidad. Lo que yo pienso, bueno, por un lado, en realidad, el objetivo de mi presentación ha sido rastrear lo que sucede en ese cruce entre activismos
o cómo lo animal y el veganismo emergen los activismos queers, y también cómo las disidencias aparecen en los discursos veganos. Sobre todo porque mi interés ahí era rastrear otras narrativas veganas, que no pasen por la lógica del consumo, bueno, el veganismo del mercado, que todos conocemos, que pasa más bien por una lucha por el cambio del consumo y ampliar un nuevo mercado. Entonces, a mí lo que me parecía interesante ahí es pensar cómo los antiespecismos y los veganismos no son pensados como una forma de identidad. Y en ese sentido, lo animal tampoco aparece como una forma de identidad. Me parece que aparece más bien como un lugar de reivindicación, así como lo queer o cualquier tipo de injuria, lo creep, lo gordo, aparece como un lugar reivindicativo en algunos activismos. Lo animal emergería de la misma manera. Ahora bien, me parece que estos activismos siempre van más allá de lo animal, es decir, no se quedan en lo animal como una forma de identidad, porque incluso cuando yo citaba a Maite Amada, ella proponía pensar la conexión con lo viviente, es decir, si bien estaba pensando en el vegetarianismo, planteaba la conexión con lo viviente no humano en general. Entonces sí, me parece que un punto importante es no quedarnos simplemente en lo animal como una especie o una forma de identidad. Lo que también pienso es que a veces se habla mucho de lo no humano o de ir más allá de lo humano, pero muchas veces en ese término tan general como lo no humano, lo animal se termina diluyendo en lo no humano. Y me parece que la apuesta específica a los antiespecismos es pensar cómo opera el dispositivo especista en tanto orden de dominación. Digamos, hay como una especificidad de la cuestión animal que abarca una serie de problemáticas. Por un lado, pensar al especismo como un orden de dominación que incluye ciertos dispositivos como los zoológicos, las granjas, los laboratorios, y también cómo dar lugar a formas de vida no especistas. En ese sentido, sí me parece que es importante pensar cómo operan específicamente ciertas lógicas la especificidad de ciertas opresiones, porque no es lo mismo el especismo que el heterocisexismo. Digo, más allá de que estemos pensando la interseccionalidad, siempre es importante pensar la especificidad. Y por eso me parece interesante rastrear tanto cómo opera la lógica especista y cómo operan los discursos y las prácticas artísticas, las narrativas veganas para pensar esa resistencia. Por eso creo que por eso creo que es importante ir más allá de lo animal, necesariamente, porque estamos ante una crisis ecológica, pero no diluir lo animal en lo ecológico. Pensar también la especificidad de ese problema, que es, creo, la apuesta del giro animal. Pero el riesgo siempre va a ser crear una nueva forma de identidad, por eso me parece que siempre hay que estar atentos a que eso no suceda, que es lo que sucede, me parece, en muchos discursos antiespecistas como más conocidos. Respecto, creo que había otra pregunta sobre el tema digamos, de cómo estas narrativas o resistencias siguen siendo una gota frente a un problema que es estructural. Y en eso, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que los veganismos o los antiespecismos de los que que aparecen en estas narrativas dan cuenta que se tiene que ir mucho más allá de un cambio en el hábito alimentario, porque suponen, y un poco respondiendo también a esto de la nueva internacional antihumana, que estoy para
este proyecto, me parece que esa internacional antihumana o terránea, planetaria, implica una reflexión y una transformación radical de todo. Es decir, porque en el contexto de este mundo en ruinas en el que estamos, como decía Andrea, creo que esa transformación del todo tiene que incluso reflexionar y pensar el transporte, porque, por ejemplo, hay un montón de muertes masivas, sufrimiento y fragmentación del hábitat asociada a los atropellos en carreteras de animales, el uso de la energía, la arquitectura, bueno, todo lo que supone una ciudad, ¿no? El uso de los residuos, el uso colectivo y el impacto que sucede sobre el agua, el suelo, el aire, bueno, los incendios forestales de los que hablaba Andrea. Entonces me parece que acá el desafío es pensar la cuestión animal en un terreno tan complicado como este. Y me parece que esto solo se puede lograr, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta también los discursos negacionistas sobre los que también preguntaron. Me parece que ante este panorama desolador, al menos en lo que concierne a la cuestión animal, siempre es importante llevarla más allá del movimiento antiespecista, es decir, formar otras alianzas con otros movimientos por el cambio o por la justicia social. Y por eso es que me parece tan importante la noción de alianza, porque si hay que transformarlo todo, solo se podrá a través de alianzas y solidaridades. Y creo que justamente uno de los grandes problemas que por ahí tiene el movimiento vegano o antiespecista es que está muy enclaustrado en sí mismo y no logra articular del todo con otros movimientos. Pero también, por otro lado, hay otros gestos de activistas que sí están pensando en esa alianza, que son muy minoritarios, pero que se están produciendo, digamos. Me parece que también hay que profundizar y ahondar esas alianzas que ya se están dando, que apuestan por la transformación del todo. Bueno, y creo que eso es lo que puedo responder. No sé si me olvidé de algo. Buenísimo, Gaby. Bueno, si te olvidaste de algo, interrumpime. Bueno, yo también ahí sumándome un poco a lo que dijo Gaby, me parece que las obras y activismos que trajo ella hacen como un buen contrapunto complementario en relación a las dos obras que yo presenté, y me parece ahí también tomando un poco las intervenciones en relación al compañero, ¿no? Que hablaba de negacionismo, o sea, hay algo como un poco para situar en el contexto actual de la Argentina. Nuestro presidente es un negacionista del cambio climático, ¿no? Empezando por ahí. Y digo, y eso es un discurso que... Sí, y la dictadura también, ¿no? Y también de lo que está pasando en Palestina. Entonces, un poco pensando en cómo se reactualiza la lógica genocida, cómo podemos decir, ¿no? Esta reactualización de los Auschwitz que hay en todo el planeta, me parece que frente a eso, ¿no? Hay como una gran indiferencia. Creo que en nuestro país, si bien todavía no es un discurso hegemónico ese, por lo menos no por ahora, sí hay una indiferencia, no solo frente a esos discursos, sino sobre los efectos que tienen esos discursos. Y en el caso que yo les traía de algo que digo, me afecta por el lugar en donde vivo y porque es algo que ocurre en la provincia, hay una indiferencia, ¿no? Una indiferencia total frente a cada incendio que hace desde los 90 en adelante, pero que en estos últimos años se ha intensificado en relación a que en agosto Córdoba se incendia, ¿no?
Córdoba se incendia y que si bien hay una ley que protege los bosques nativos, este pequeño porcentaje del 2% que aún quedan, lo que ocurre es que una vez que el fuego arrasa, es posible construir, ¿no? Y por eso es que las denuncias desde las distintas organizaciones socioambientales tienen que ver con que en el lugar donde arrasó el fuego luego se construyen countries, ¿no? Lo que nosotros llamamos barrios cerrados, en las zonas serranas, lo cual se incrementó aún más en post-pandemia, donde mucha gente después de la pandemia eligió vivir en espacios abiertos, ¿no? Hubo un gran traslado de gente a las localidades que estamos muy cerca de Córdoba, unos entre 30 y 40 kilómetros de la capital. Entonces, eso incrementó el valor de la tierra e incrementó los negocios inmobiliarios en relación a estas zonas donde todavía queda un poco de bosque nativo, en estas zonas serranas. Entonces, un poco para poner eso, que me parece que estas dos obras, fundamentalmente la de Indira, vienen a justamente conmover en el sentido de movernos de este lugar de indiferencia hacia esas vidas que se pierden en los incendios, que son vidas animales, pero también es el ecosistema, es la vegetación, que son los insectos, son las abejas, digamos, es todo lo que garantiza y posibilita la vida. Entonces eso me parecía como algo a destacar. También pensando en estos, ¿qué otros discursos o qué podrían traerse para enfrentar o qué otras narrativas podrían traerse para enfrentar estos discursos negacionistas? A mí me parece que la política se ha quedado corta de imaginación, ¿no? Y que me parece que esa es una gran contribución que puede hacer el arte. El arte justamente en este vínculo, como señalaban otra de las intervenciones, ¿no? En esta relación entre arte y política. Yo creo que lo que viene a hacer el arte, y por eso me interesa mucho, es ayudarnos a volver a reimaginar, ¿no? A reimaginarnos políticamente, que me parece que eso es algo que se ha vaciado, ¿no? Por lo menos así lo experimento, lo vivo en los colectivos en los cuales participo, ¿no? Y me parece entonces ahí que el arte tiene un rol fundamental y no es casual también en nuestro país que el arte, la cultura, está siendo también un objeto de, no solamente la ciencia, las universidades, un objeto de ataque, ¿no? De un ataque directo, porque me parece que ahí están pasando cosas interesantes, ¿no? Y en ese sentido también pensaba en esta, que también me sumo a esta internacional terrana, planetaria, antihumana, porque me parece que es central pensar, digo, más allá de todas las críticas que tenga la noción de antropoceno, que actualmente se ha desterrado, digamos, ¿no? Como decir que es poco, que en realidad no condice o no puede dar cuenta fehacientemente de que se trata de una nueva era geológica, digo, más allá de esas discusiones, que me parece que pueden ser acotadas, sí lo que creo es que ayuda a pensar que se trata de un problema que tenemos a nivel planetario y que tiene que ver justamente con el modo en que habitamos la Tierra los humanos. Y en ese sentido, creo que es que aparecen estas otras narrativas, como la de Desprez, como las de Haraway, como las de Anna Tsing, que si bien tienen ciertas limitaciones, me parece que la observación que hacía Gaby, esto de perder la especificidad, es real, digamos, en estas narrativas. No obstante, me parece que sí nos ayudan a pensar o a reimaginar otras formas de habitar con, de generar con, de ser con, de pensar con, que nos apartan de eso como hemos sido construidos como humanos, o esta norma de lo humano. Y solo para cerrar un poco, para pensar lo que sucede en Córdoba, en el incendio de este año, y esto también tiene que ver con una cuestión muy coyuntural, que tiene que ver con el negacionismo habilitado por el discurso de nuestro presidente,
uno de los referentes de la sociedad rural de Córdoba, que además Córdoba es una de las provincias más productivas, tanto en términos ganaderos como en términos de la agricultura de Córdoba, lo que dijo es que los incendios se provocaban porque había bosque nativo, ¿no? O sea, en realidad la causa de los incendios era este pequeño porcentaje de bosque nativo que quedaba. Que si no hubiese material para combustionar, que no habría incendios. Y la verdad que eso en otra época hubiese sido inimaginable, que alguien podría decirlo públicamente, incluso fue tomado por muchos medios de comunicación. Y me parece que en ese sentido, digo, hay que hacer un trabajo muy grande, hay una militancia, hay un activismo, sobre todo en las sierras, en relación a la protección. Y también acá hablar de protección nos pone en un lugar medio horrendo, ¿no? En términos de que reproducimos esta idea de que el humano cuida, pero sí desde de tratar de preservar lo poco de monte nativo que queda, pero que aún falta, obviamente, una sensibilidad social mucho mayor. Entonces, bueno, me parece que estas obras vienen a traernos eso, ¿no? A ponernos el foco en otro lugar para justamente sensibilizarnos sobre el impacto ambiental y la crisis planetaria en el que estamos viviendo y que somos responsables, además. Tanto por nuestra acción, también por nuestra indiferencia. Bueno. Bom, nesse sentido, pensando na sensibilização, nos processos de sensibilização em relação à crise ecológica, o que eu gostaria de entender, eu acho que isso de alguma forma já passa pela apresentação tanto da Gabi quanto da Andrea, sobre as articulações possíveis, né, entre ética e política, ou seja, a gente poderia dizer que a transformação ética, no que diz respeito à relação que o Sintra tem consigo e com os outros, ela é prioritária em relação à transformação político-institucional, ou se elas caminham juntas, né, e em que medida. Então, essa seria a minha pergunta, né? E eu agradeço muito pelas contribuições, porque a gente consegue ver a partir da fala da Gabi e da fala da Andrea, de que a crise ecológica ela não é um problema exclusivamente humano, talvez ela seja um problema até menos que humano, no sentido de que a gente precisa, de fato, se desfazer dessas injunções identitárias, né, que conclamam um projeto colonial civilizatório no âmbito, inclusive, da esfera psíquica, né? Então, eu acho a contribuição de vocês muito importante para o nosso colóquio. Agradeço muito. Bueno, creo que acá sí la entiende, ¿no? Pero de esa manera habla sobre la sensibilización por la crisis ecológica y se pregunta sobre cómo se hace la articulación entre ética y política, si las dos vienen juntas o si la ética tiene que tener una precedencia. Y les agradece mucho por la contribución al coloquio, porque se ve muy claramente que el problema climático es un problema menos que humano, y es un problema que tiene que ver con muchas cosas, incluso el psiquismo, ¿no? Claro, y la desconstrucción del humanismo como proyecto de civilización colonial, o sea, como término colonial, que tiene implicaciones en la psicología de la gente, entonces, y en los modos de subjetivación.
Entonces, por esto agradecía en particular Cassiana a ustedes. Y preguntaba sobre esto, sobre la articulación entre política y ética. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias. Bueno, ahí me dice Gaby que empieza a responder yo. Bueno, ahí la verdad que, o sea, es difícil, digamos, responder a la pregunta de Casi en esta relación entre ética y política, cuál debería ir primero. Yo lo que creo es que o por lo menos como interpreto a las autoras que les traje y con quienes trabajo y con quien mucho de mi pensamiento también se vincula, yo creo que es inseparable la ética de la política y tiene que ver con esta idea de que el ser es siempre un ser con, y en este sentido es imposible separar una cosa de la otra. Ahora, entender eso nos hace siempre pensarnos en común y que cuando hablamos de formas de vida o de habitar de estas formas de habitar en común, supone una política. Lo cual quizá eso sería pensarlo ya la política en términos de instituciones, podría ser otro paso. Yo creo que claramente, o por lo menos en el contexto adverso en el que estamos, más que nunca hay que apostar a modos de transformación en el que la ética y la política se articulen. Quizá sería en un segundo, en un otro momento, por lo menos como lo estamos viviendo en la Argentina, muy complicado pensar que las instituciones, el Estado que está siendo desmantelado, nos puedan dar alguna respuesta, lo cual no significa que no debamos seguir demandándolas, ¿no? a estas instituciones. Pero creo más que nada en la actualidad, en la organización, en las formas de organización que tenemos, que ahí aprender de los feminismos, de las disidencias, de cómo han demandado cierta institucionalización de muchas de las políticas, pero al mismo tiempo siempre también desconfiar de ellas y mantener las formas de articulación desde otros lugares, ¿no? Más desde las micropolíticas. En ese sentido también me parece escuchar en lo que decía Casi como una suerte de descolonización del inconsciente, ¿no? Algo, si no escucha mal, de Suri Rolnik. Y yo digo, no solamente adheriría a eso, a esa descolonización del inconsciente, sino también a una descolonización de la imaginación. Me parece que, volviendo también a lo que decía antes, parte de esa construcción de la norma del humano también ha, de alguna manera, domesticado y disciplinado a nuestra imaginación, y creo que el arte nos viene justamente a movilizar eso y nos da esa posibilidad de descolonizar también nuestras formas de imaginar. Y me parece que es allí donde se produce ese cambio entre la relación entre la ética y la política, ¿no? Me parece que también tiene que tener un lugar central la imaginación en esa relación. La imaginación política, ¿no? No sé, Gaby, ahí sí. Sí, perdón, es que se me encontré cortada. Ahí entendí que la pregunta rondaba en torno a la relación entre ética y política. Bueno, yo acuerdo con lo que dijo André, en realidad. Quizás lo que podría agregar es también pensar la relación con la ontología, porque al menos en los estudios animales, bueno, también depende de qué línea, pero como lo que se está poniendo en cuestión es esta dicotomía entre lo humano y lo animal, aparece como una especie de vértigo de no saber quiénes somos, en el sentido de quiénes son los humanos, porque ya no es posible identificar estos parámetros de propiedad desde los cuales se definió el humanismo colonial, y en ese sentido no solo no sabemos quiénes somos, sino tampoco quiénes son los animales. Digo, ambos conceptos aparecen ahí en crisis, y eso hace también como la necesidad, digamos, si esto sucede a nivel ontológico, me parece que también
aparece una necesidad de reinventar lo ético, digamos. Hay como pensar, hay que repensar de manera fundamental lo que significa ser animal, y eso significa cuál podría ser nuestra relación con los animales y con los ecosistemas, tanto ontológica como a nivel ético-político. Y creo que todo esto también este aporte también igual lo dan los cruces entre estudios animales, teoría queer y feminismo, que tienen mucho para enseñarnos, como decía André, en torno a la organización, la organización política, porque por otro lado hay otra dificultad en el caso de los estudios críticos animales, que más que rondar entre la ética y la política, han rondado más bien en torno a la moral, entendiendo moral por una manera de pensar la acción siempre en términos del deber, digamos, de lo que se debe y lo que no se debe hacer, y bueno, con una serie de prácticas de juzgar a quien no se adecua. Entonces me parece que al menos en los estudios críticos animales, en esta línea que traje hoy, se piensa, sí se trata de dejar un poco se trata de dejar de lado la moral en ese sentido, y pensar la articulación entre lo ético y lo político, donde también se vuelven inseparables. Porque justamente lo que está en cuestión también es este ser con. Y me parece que ahí también lo que se juega es cómo pensar la ética y la política, o lo ético-político, donde ya no está el eje lo humano, sino pensar la comunidad desde la interdependencia, que creo que es lo que aportan también varios de las autoras que hemos nombrado. Y donde ahí, bueno, también si bien yo decía que no había que dibujar lo animal en lo ecológico, me parece que ahí sí se puede pensar esa conexión. Y siento que en ese punto el concepto de interdependencia y de vulnerabilidad es sumamente potente para pensar el lazo político. Pero claro que desconfiando siempre pero siempre más allá de lo institucional, porque lo institucional ahora es muy difícil de pensar que puede haber algún cambio o modificación ahí, si bien tenemos que seguir luchando por esos cambios. Las instituciones en Argentina se están desmantelando a nivel. Entonces ahí creo que se produce un camino de mucha desolación. Y creo que ahí, bueno, en realidad, la verdad es que estoy como en un momento de mucha incertidumbre, que un poco se trata justamente de volver a reivindicar esta noción de alianza, más allá de la institucional. Es de algún punto lo que nos queda también para poder sobrevivir. Bueno, entonces terminamos aquí, ¿no? No sé. Pues muchas gracias a Gabi y Andrea, y hacemos un cierre con Cassi. Obrigada, Gabi. Muito obrigada, Andrea, pela participação de vocês. É um grande prazer tê-las aqui conosco. Espero que futuramente seja presencialmente. E agradeço demais pelas perspectivas mais que humanas, pós-humanas ou menos que humanas trazidas aqui para nós. Anti-humanas. Muito obrigada, gente. Um grande beijo.